Paulo Coelho, La quinta montaña. Prólogo. A comienzos del año 870 a.C., una nación conocida como Fenicia, a la que los israelitas llamaban Líbano, conmemoraba casi 3 siglos de paz. Sus habitantes podían enorgullecerse de sus logros. Como no eran políticamente fuertes, se vieron obligados a desarrollar una envidiable capacidad de negociación, única manera de garantizar la supervivencia en un mundo asolado por constantes guerras. Una alianza hecha alrededor del año 1000 a.C. con el rey Salomón de Israel había permitido la modernización de su flota mercante y su expansión comercial. Desde entonces, Fenicia no había dejado de crecer. Sus naves ya habían llegado a lugares tan distantes como España y el océano Atlántico, y hay teorías, aún no confirmadas, de que habrían dejado inscripciones en el nordeste y sur del Brasil. Transportaban vidrio, cedro, armas, hierro y marfil. Los habitantes de las grandes ciudades, como Sidón, Tiro y Biblos, conocían los números, los cálculos astronómicos, la fabricación del vino, y usaban, desde casi 200 años atrás, un conjunto de caracteres para escribir que los griegos conocían como alfabeto. A comienzos del año 870 a.C., un consejo de guerra reuníase en un lugar distante llamado Nínive. Un grupo de generales asirios había decidido enviar sus tropas para conquistar las naciones situadas a lo largo de la costa, en el mar Mediterráneo, y Fenicia fue escogida como el primer país a ser invadido. A comienzos del año 870 a.C., 2 hombres, escondidos en un establo de Gileade, en Israel, esperaban morir en las próximas horas. «Serví a un señor que ahora me abandona en las manos de mis enemigos», dijo Elías. «Dios es Dios», respondió el levita. Él no le dijo a Moisés si era bueno o malo, se limitó a decir, «Yo soy». Por lo tanto, Él es todo lo que existe bajo el sol, el rayo que destruye la casa y la mano del hombre que la reconstruye. La conversación era la única manera de alejar el miedo. En cualquier momento, los soldados abrirían la puerta del establo donde se encontraban, los descubrirían y les ofrecerían la única elección posible: adorar a Baal, el dios fenicio, o ser ejecutados. Estaban registrando casa por casa, convirtiendo o ejecutando a los profetas. Tal vez el levita se convirtiese, escapando así de la muerte. Pero Elías no tenía elección. Todo estaba sucediendo por su culpa, y Jezabel quería su cabeza de cualquier forma. Fue un ángel del Señor quien me obligó a ir a hablar con el rey Ahab y avisarle que no llovería mientras Baal fuese adorado en Israel. Dijo casi pidiendo perdón por haber escuchado lo que le dijo el ángel. Pero Dios actúa lentamente. Cuando se dejen sentir los efectos de la sequía, la princesa Jezabel ya habrá destruido a todos los que continuaron fieles al Señor. El levita no dijo nada. Estaba reflexionando si debía convertirse a Baal o morir en nombre del Señor. ¿Quién es Dios?, continuó Elías. Es Él quien sostiene la espada del soldado que ejecuta a los que no traicionan la fe de nuestros patriarcas. Fue Él quien colocó a una princesa extranjera en el trono de nuestro país, de forma que todas esas desgracias pudiesen suceder en nuestra generación. ¿Es Dios quien mata a los fieles, los inocentes, los que siguen la ley de Moisés? El levita tomó la decisión. Prefería morir. Entonces comenzó a reír, porque la idea de la muerte había dejado de asustarle. Se giró hacia el joven profeta que estaba a su lado y procuró tranquilizarlo. Pregúntaselo directamente a él, ya que dudas de sus decisiones, dijo. Yo ya acepté mi destino. El Señor no puede desear que seamos cruelmente masacrados, insistió Elías. Dios todo lo puede. En el caso de que se limitase a hacer solo lo que llamamos bien,
no podríamos llamarlo todopoderoso. Él dominaría apenas una parte del universo y existiría alguien más poderoso que él, vigilando y juzgando sus acciones. En este caso, yo adoraría a ese alguien más poderoso. Si él todo lo puede, ¿por qué no evita el sufrimiento de quienes lo aman? ¿Por qué no nos salva en vez de dar poder y gloria a sus enemigos? No lo sé, respondió el levita, pero tiene que existir una razón y espero conocerla en breve. Entonces, ¿no tienes respuesta para esta pregunta? No, no tengo. Los dos quedaron en silencio. Elías tenía un sudor frío. Estás aterrorizado, pero yo ya acepté mi destino, comentó el levita. Voy a salir para acabar con esta agonía. Cada vez que oigo un grito allá afuera, sufro imaginando cómo será cuando llegue mi hora. Mientras hemos estado encerrados aquí, ya he muerto un centenar de veces, cuando podía haber muerto solo una. Ya que voy a ser degollado, que sea lo más rápido posible. Él tenía razón. Elías había escuchado los mismos gritos y ya había sufrido más allá de su capacidad de resistencia. Me voy contigo. Estoy cansado de luchar por algunas horas más de vida. Se levantó y abrió la puerta del establo, dejando que el sol entrase y mostrara a los dos hombres allí escondidos. El levita lo cogió por el brazo y comenzaron a caminar. Si no hubiese sido por alguno que otro grito, aquello hubiera parecido un día normal en una ciudad como cualquier otra. Un sol que no quemaba mucho y la brisa que venía del océano distante, tornando la temperatura agradable, las calles polvorientas, las casas hechas de barro mezclado con paja. Nuestras almas están presas por el terror a la muerte, pero el día está hermoso, observó el levita. Muchas veces, cuando yo me sentía en paz con Dios y con el mundo, la temperatura era insoportable, el viento del desierto llenaba de arena mis ojos y no me dejaba ver ni un palmo delante de mí. No siempre los planes del Señor concuerdan con el lugar donde estamos, o con lo que en ese momento sentimos, pero te garantizo que Él tiene una razón para todo esto. Admiro tu fe. El levita miró hacia el cielo como si reflexionase un poco. Después se giró hacia Elías. Ni admires ni creas tanto. Fue una respuesta que hice conmigo mismo. Aposté que Dios existe. Eres un profeta, contestó Elías. También oyes voces y sabes que hay un mundo más allá de este. Puede ser mi imaginación. Tú ya viste las señales de Dios, insistió Elías, comenzando a preocuparse por los comentarios de su compañero. Puede ser mi imaginación, fue de nuevo la respuesta. En realidad, lo único que tengo en concreto a mi favor es mi apuesta. Me dije a mí mismo que todo esto venía del Altísimo. La calle estaba desierta, las personas dentro de sus casas. Aguardaban a que los soldados de Ahab completasen la tarea que la princesa extranjera había exigido, ejecutar a los profetas de Israel. Elías caminaba con el levita, con la sensación de que detrás de cada una de aquellas ventanas y puertas alguien lo observaba y lo culpaba por lo que estaba sucediendo. No pedí ser profeta, tal vez todo sea también fruto de mi imaginación, reflexionaba Elías, pero después de lo ocurrido en la carpintería sabía que no lo era. Desde su infancia oía voces y conversaba con los ángeles. Sus padres le aconsejaron consultar a un sacerdote de Israel, quien después de hacer muchas preguntas lo identificó como un nabi, un profeta, un hombre del espíritu, aquel que se exalta con la voz de Dios. Después de hablar durante muchas horas seguidas con él, el sacerdote dijo a sus padres que todo lo que el niño dijese tenía que ser tomado en serio. Cuando salieron de allí, los padres exigieron a Elías que nunca más contase a nadie lo que veía o escuchaba. Ser un profeta significaba tener vínculos con el gobierno y esto era siempre peligroso. De cualquier manera, Elías jamás había escuchado nada que pudiera interesar a los sacerdotes o a los reyes. Se limitaba a conversar con sus ángeles de la guarda y escuchaba consejos respecto a su propia vida.
De vez en cuando tenía visiones que no conseguía comprender. Océanos distantes, montañas pobladas de seres extraños, ruedas con alas y ojos. Cuando las visiones desaparecían, él, obedientemente a sus padres, trataba de olvidarlas lo más rápidamente posible. A causa de esto, las voces y las visiones fueron haciéndose cada vez menos frecuentes. Sus padres quedaron contentos y no mencionaron más el asunto. Cuando llegó a tener edad para mantenerse a sí mismo, le prestaron dinero para que abriese una pequeña carpintería. Con frecuencia miraba con respeto a otros profetas, que caminaban por las calles de Gileade, usando mantos de piel y cintos de cuero, y decían que el Señor los había designado para guiar al pueblo elegido. Realmente aquel no era su destino, jamás sería capaz de provocar un trance con danzas o autoflagelación, una práctica normal entre los exaltados por la voz de Dios, porque tenía miedo del dolor. Jamás caminaría por las calles de Gileade exhibiendo orgullosamente las cicatrices de las heridas conseguidas durante los estados de éxtasis porque era demasiado tímido para eso. Elías se consideraba una persona común, que se vestía como todas las demás, y que torturaba solamente a su alma con los mismos temores y tentaciones de los simples mortales. A medida que progresaba su trabajo en la carpintería, las voces fueron cesando por completo, porque las personas adultas y trabajadoras no tenían tiempo para eso. Sus padres estaban contentos con el hijo, y la vida transcurría en armonía y paz. La conversación con el sacerdote, cuando aún era un niño, pasó a ser apenas un recuerdo remoto. Elías no podía creer que Dios Todopoderoso necesitara conversar con los hombres para hacer valer sus órdenes. Lo que sucediera en la infancia era sólo la fantasía de un muchacho que no tenía nada que hacer. En Gileade, su ciudad natal, existían algunas personas consideradas locas por sus habitantes. No conseguían decir cosas coherentes y eran incapaces de distinguir entre la voz del Señor y los delirios de la insanía. Pasaban sus vidas en las calles, predicando el final del mundo y viviendo de la caridad ajena. A pesar de ello, ninguno de los sacerdotes los consideraba como exaltados por la voz de Dios. Elías llegó a la conclusión de que los sacerdotes jamás estaban seguros de lo que estaban diciendo. Los exaltados de Dios eran la consecuencia de un país que no conocía su rumbo, donde los hermanos se peleaban entre sí y donde un nuevo gobierno surgía a cada momento. Profetas y locos no se diferenciaban. Cuando se enteró del casamiento de su rey con Jezabel, la princesa de Tiro, no le dio mucha importancia. Otros reyes de Israel ya habían hecho lo mismo, y el resultado había sido una paz prolongada en la región, con un comercio cada vez más importante con el Líbano. Poco importaba a Elías que los habitantes del país vecino creyesen en dioses inexistentes o se dedicasen a cultos extraños, tales como adorar animales y montañas. Eran honestos en los negocios y eso era lo que más contaba. Elías continuó comprando el cedro que traían y vendiendo los productos de su carpintería, aunque fuesen un poco orgullosos y les gustara llamarse a sí mismos fenicios, por causa del color diferente de su piel. Ninguno de los comerciantes del Líbano jamás había intentado sacar provecho de la confusión que reinaba en Israel. Pagaban el precio justo por las mercaderías y no formulaban ningún comentario sobre las constantes guerras internas ni los problemas políticos que los israelitas vivían enfrentando. Después de subir al trono, Jezabel pidió a Ahab que el culto del Señor fuese sustituido por el de los dioses del Líbano. Aquello ya había sucedido antes, por lo que Elías, aun cuando estaba indignado por la aceptación de Ahab, continuó adorando al Dios de Israel y cumpliendo las leyes de Moisés. Ya pasará, pensaba. Jezabel ha seducido a Ahab, pero no tendrá la fuerza suficiente para convencer al pueblo. Pero Jezabel no era una mujer como las otras. Creía que Baal la había hecho venir al mundo para convertir a los pueblos y naciones. Con argucias y paciencia comenzó a otorgar recompensas a todos aquellos
que abandonaban al Señor y aceptaban a las nuevas divinidades. Acabó mandando erigir una casa para Baal en Samaria, y dentro construyó un altar. Las peregrinaciones comenzaron y el culto a los dioses del Líbano se difundía por todas partes. Ya pasará, tal vez demore una generación, pero pasará, continuaba pensando Elías. Entonces sucedió lo inesperado. Cierta tarde, cuando terminaba de hacer una mesa en su carpintería, todo su entorno se oscureció y millares de puntos blancos comenzaron a centellar a su alrededor. Su cabeza empezó a dolerle como nunca. Quiso sentarse, pero notó que no conseguía mover un solo músculo. No era fruto de su imaginación. Estoy muerto, pensó en ese instante, y ahora descubro a dónde nos manda Dios después de la muerte, hacia el medio del firmamento. Una de las luces brilló con más intensidad y de repente, como venida de todos los lugares al mismo tiempo. Vínole la palabra del Señor diciendo: Dile a Ahab que, tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, ante cuya presencia estás, ni rocío ni lluvia habrá en estos años, según mi palabra. Al momento siguiente todo volvió a ser normal: la carpintería, la luz del atardecer, las voces de los niños jugando en la calle. Elías no había dormido aquella noche. Por primera vez en muchos años las sensaciones de su infancia habían vuelto, y no era su ángel de la guarda quien estaba hablando, sino algo más poderoso y más fuerte que él. Tuvo miedo de que si no cumplía la orden todos sus negocios pudiesen ser malditos. A la mañana siguiente resolvió hacer lo que le había sido pedido. A fin de cuentas era apenas el mensajero de algo que no le incumbía. Una vez cumplida la tarea, no volvería a escuchar las voces. No fue difícil conseguir una audiencia con el rey Ahab. Muchas generaciones atrás, con la sabiduría del rey Samuel al trono, los profetas habían adquirido importancia en los negocios y en el gobierno de su país. Podían casarse y tener hijos, pero debían estar siempre a disposición del Señor, para que los gobernantes jamás se alejaran del camino correcto. La tradición decía que, gracias a estos exaltados por Dios, se habían ganado muchas batallas, e Israel sobrevivía porque sus gobernantes, cuando se alejaban del camino correcto, tenían siempre un profeta cerca para hacerlos retornar a la senda del Señor. No bien llegó, avisó al rey que una sequía asolaría la región hasta que el culto de los dioses fenicios fuera abandonado. El soberano no dio mucha importancia a sus palabras, mas Jezabel, que estaba al lado de Ahab y escuchaba atentamente lo que Elías decía, comenzó a hacer una serie de preguntas respecto al mensaje. Elías le contó todo sobre su visión: el dolor de cabeza, la sensación de que el tiempo se había detenido mientras escuchaba al ángel. Mientras describía lo acontecido, pudo mirar de cerca a la princesa sobre la cual todos hablaban. Era una de las mujeres más bellas que hubiera visto, con sus largos cabellos negros descendiendo hasta la cintura de un cuerpo perfectamente torneado. Sus ojos verdes que brillaban en el rostro moreno se mantenían fijos en los ojos de Elías. Él no conseguía descifrar lo que querían decir, y no podía saber el impacto que sus palabras estaban causando. Salió de allí convencido de que había cumplido su misión y podía volver al trabajo en la carpintería. Durante el camino de regreso, deseó a Jezabel con todo el ardor de sus 23 años, y pidió a Dios que, en el futuro, pudiese encontrar una mujer del Líbano, porque eran bellas, con la piel oscura y los ojos verdes llenos de misterio. Trabajó durante el resto del día y durmió en paz. Al día siguiente, el levita lo despertó antes de la aurora con la noticia: Jezabel había convencido al rey de que los profetas eran una amenaza para el crecimiento y expansión de Israel. Los soldados de Ahab tenían órdenes de ejecutar a todos aquellos que rehusaran abandonar la tarea sagrada que Dios les había conferido. A Elías, no obstante, no le habían dado el derecho a elegir. Él debía morir. Él y el levita pasaron 2 días escondidos en el establo al sur de Gilead, durante los cuales 450 naví fueron ejecutados. Entretanto, la mayoría de los profetas
que andaban por las calles, autoflagelándose y predicando el final del mundo por causa de la corrupción y de la falta de fe, había aceptado convertirse a la nueva religión. Un ruido seco, seguido de un grito, interrumpió los pensamientos de Elías. Alarmado se giró hacia su compañero. —¿Qué es eso? Pero no obtuvo respuesta. El cuerpo del levita se desplomó en el suelo, con una flecha atravesada en el centro del pecho. Delante de él, un soldado colocaba una nueva flecha en su arco. Elías miró a su alrededor. La calle con puertas y ventanas cerradas, el sol brillando en el cielo, la brisa que venía de un océano del que tanto había oído hablar, pero jamás había conocido. Pensó en correr, pero sabía que sería alcanzado antes de llegar a la próxima esquina. Si tengo que morir, que no sea dando la espalda, pensó. El soldado levantó de nuevo el arco. Para su sorpresa, no sentía miedo, ni instinto de conservación, ni nada. Era como si todo aquello ya estuviese definido desde mucho tiempo atrás, y los dos, tanto él como el soldado, cumpliesen papeles en un drama que no había sido escrito por ellos. Se acordó de la infancia, de las mañanas y las tardes en Gileade, de los trabajos incompletos que iba a dejar en la carpintería. Pensó en su madre y su padre, que nunca desearon un hijo profeta. Pensó en los ojos de Jezabel y en la sonrisa del rey Ahab. Pensó qué estúpido era morir con solo 23 años, sin haber conocido nunca el amor de una mujer. La mano soltó la cuerda, la flecha cortó el aire, pasó zumbando junto a su oído derecho y quedó tendida en el suelo polvoriento detrás de él. El soldado nuevamente armó su arco y le apuntó, solo que, en vez de disparar, miraba fijamente a Elías. «Soy el mejor de los arqueros de todos los ejércitos de Ahab», dijo. «Hace 7 años que no hierro un solo tiro». Elías se giró hacia el cuerpo del levita. «Esta flecha era para ti». El soldado mantenía el arco tensado y sus manos temblaban. Elías era el único profeta que tenía que morir. Los otros podían escoger la fe en Baal. «Entonces, termina tu trabajo». Estaba sorprendido por su propia tranquilidad. Había imaginado la muerte tantas veces mientras estaba en el establo y ahora veía que había sufrido más de lo necesario. En pocos segundos todo habría terminado. «No puedo», dijo el soldado con las manos aún temblando y el arco cambiando de cada momento de dirección. «Vete, sal de mi presencia, porque pienso que Dios desvió mis flechas y me maldecirá si consiguiera matarte». Fue entonces cuando, a medida que descubría que tenía oportunidad de sobrevivir, el pavor de la muerte comenzó a volver. Aún existía la posibilidad de conocer el océano, encontrar una mujer, tener hijos y terminar sus trabajos en la carpintería. «Acaba con esto ya», dijo. «En este momento estoy tranquilo. Si tardas mucho sufriré por todo lo que estaré perdiendo». El soldado miró a su alrededor para asegurarse de que nadie había precisado la escena. Después bajó el arco, colocó la flecha en el bolso y desapareció por la esquina. Elías sintió que sus piernas comenzaban a flaquear. El terror volvía con toda su intensidad. Tenía que huir inmediatamente, desaparecer de Gileade, nunca más tener que estar frente a frente con un soldado con el arco tensado apuntando a su corazón. No había escogido su destino, ni había ido a buscar a Ahab para poder vanagloriarse con sus vecinos de que conversaba con el rey. No era responsable de la masacre de los profetas. No era ni siquiera responsable por haber visto cierta tarde detenerse el tiempo en la carpintería y transformarse en un agujero negro lleno de puntos luminosos. Repitiendo el gesto del soldado, miró a todos los lados. La calle estaba desierta. Pensó en comprobar si aún podía salvar la vida del levita, pero pronto volvió el terror y antes de que alguien apareciese, Elías huyó. Caminó durante muchas horas, internándose por senderos abandonados desde mucho tiempo atrás, hasta llegar a las márgenes de un riachuelo llamado Querite. Sentía vergüenza de su cobardía, pero se alegraba de estar vivo. Bebió un poco de agua, se sentó y solo entonces percibió la situación en que se encontraba. Al día siguiente precisaría alimentarse y no tendría cómo encontrar comida en el desierto.
Se acordó de la carpintería, del trabajo de tantos años y que ahora estaba obligado a abandonar. Algunos vecinos eran amigos suyos, pero no podía contar con ellos. La historia de su fuga ya se había difundido por la ciudad y todos le odiarían por haber escapado, mientras enviaba a los verdaderos hombres de fe al martirio. Todo lo que había hecho hasta entonces estaba perdido, solo porque había creído cumplir la voluntad del Señor. Mañana, y en los próximos días, semanas y meses, los comerciantes del Líbano seguirían golpeando a su puerta, y alguien les diría que el dueño había huido, dejando tras de sí un rastro de muertes de profetas inocentes. Quizá dijesen también que él había intentado destruir a los dioses, que protegían la tierra y los cielos. La historia pronto cruzaría las fronteras de Israel, y ya podía renunciar para siempre al casamiento con una mujer tan bella como las que vivían en el Líbano. Existen los barcos. Sí, existían los barcos. Los criminales, los prisioneros de guerra, los fugitivos, solían ser aceptados como marineros, porque era una profesión más peligrosa que el ejército. En la guerra, un soldado siempre tenía alguna oportunidad de escapar con vida, pero en los mares eran desconocidos. Estaban poblados de monstruos y cuando una tragedia ocurría no quedaba nadie para contar la historia. Existían los barcos, pero eran controlados por los comerciantes fenicios. Elías no era un criminal, ni un prisionero, ni un fugitivo, pero había osado levantar su voz en contra del dios Baal. Cuando le descubrieran, lo matarían y lo tirarían al mar, porque los marineros creían que Baal y sus dioses controlaban las tempestades. No podía ir, pues, en dirección al océano, no podía seguir para el norte, pues allí estaba el Líbano, no podía ir hacia el oriente, donde algunas tribus israelitas mantenían guerras que ya duraban 2 generaciones. Se acordó de la tranquilidad que había sentido delante del soldado. Al fin y al cabo, ¿qué era la muerte? La muerte era un instante, nada más que eso. Aunque sintiese dolor, pasaría enseguida y entonces el Señor de los ejércitos lo recibiría en su seno. Se acostó en el suelo y se quedó mucho tiempo mirando al cielo. Como el levita procuró hacer su apuesta, no era una apuesta sobre la existencia de Dios, porque no tenía duda sobre esto, sino sobre la razón de su vida. Vio las montañas, la tierra que sería asolada por una larga sequía, así se lo había dicho el ángel del Señor, pero que aún conservaba la frescura de muchos años de lluvias generosas. Vio el riachuelo Querite, cuyas aguas en breve dejarían de correr. Se despidió del mundo con fervor y respeto y pidió al Señor que lo acogiese cuando llegase su hora. Pensó en cuál era el motivo de su existencia y no obtuvo respuesta. Pensó hacia dónde debía ir y descubrió que estaba cercado. Al día siguiente volvería y se entregaría, a pesar de que el miedo a la muerte hubiese retornado. Intentó alegrarse por saber que aún continuaría vivo algunas horas, pero fue inútil. Había acabado de descubrir que en casi todos los días de su vida el hombre no tiene el poder de tomar decisiones. Elías despertó al día siguiente y contempló nuevamente el Querite. Mañana o dentro de un año sería apenas un camino de arena fina y piedras redondas. Los antiguos habitantes continuarían refiriéndose al lugar como Querite, y tal vez indicasen la dirección a quien pasara, diciendo: «Tal lugar queda a orillas del río que pasa por aquí cerca». Los viajeros irían hasta allí, verían las piedras redondas y la arena fina, y se dirían: «Aquí en esta tierra hubo un río». Pero la única cosa importante para un río, su caudal de agua, ya no estaría allí para matar la sed. También las almas, como los ríos y las plantas, necesitaban un tipo diferente de lluvia: esperanza, fe, razón de vivir. Cuando esto no sucedía, todo en aquella alma moría, aun cuando el cuerpo continuase vivo y las personas podían decir que aquí, en este cuerpo, hubo un hombre. Pero no era el momento de estar pensando en eso. Nuevamente recordó la conversación con el levita,
poco antes de que saliera del establo. ¿Para qué estar muriendo tantas muertes si bastaba apenas una? Todo lo que tenía que hacer era quedarse esperando a los guardias de Jezabel. Ellos llegarían sin duda alguna, pues no había muchos lugares para escapar de Gileade. Los malhechores siempre iban al desierto, donde eran encontrados muertos en cuestión de días, o al Querite, donde terminaban siendo capturados. Por consiguiente, en breve los guardias estarían allí, y él se alegraría al verlos. Bebió un poco del agua cristalina que corría a su lado, lavó su rostro y buscó una sombra donde pudiese esperar a sus perseguidores. Un hombre no puede luchar contra su destino. Él ya lo había intentado y había perdido. A pesar de haber sido reconocido por los sacerdotes como un profeta, resolvió trabajar en una carpintería, pero el Señor lo había reconducido a su camino. No había sido el único en intentar abandonar la vida que Dios había escrito para cada persona en la tierra. Tuvo un amigo con una excelente voz, a pesar de lo cual sus padres no aceptaron que se hiciera cantante, porque era una profesión que consideraban deshonrosa para la familia. Una de sus amigas de la infancia bailaba como nadie, y su familia le prohibió hacerlo, pues podía ser llamada por el rey y nadie sabía cuánto tiempo podía durar un gobierno. Además, el ambiente del palacio era considerado pecaminoso, hostil y alejaba para siempre las posibilidades de un buen casamiento. El hombre nació para traicionar a su destino. Dios colocaba en los corazones tareas imposibles. ¿Por qué? Quizá porque era necesario mantener la tradición, pero esa no era una buena respuesta. Los habitantes del Líbano son más avanzados que nosotros, porque no se limitaron a seguir la tradición de los navegantes. Cuando todo el mundo usaba siempre el mismo tipo de barco, ellos resolvieron construir algo diferente. Muchos perdieron su vida en el mar, pero sus barcos fueron perfeccionándose gradualmente y ahora dominan el comercio del mundo. Pagaron un precio alto para adaptarse, pero valió la pena. Quizá el hombre traicionase a su destino porque Dios ya no estaba cerca. Él había colocado en los corazones los sueños de una época en la que todo era posible, y después fue a ocuparse de asuntos nuevos. El mundo se transformó, la vida se hizo más difícil, pero el Señor nunca retornó para cambiar los sueños de los hombres. Dios estaba distante, pero si aún enviaba a los ángeles para hablar con sus profetas, era porque aún quedaba algo por hacer aquí. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Quizá porque nuestros padres se equivocaron y tengan miedo de que cometamos los mismos errores, o quizá nunca se equivocaron y por lo tanto no sabrán cómo ayudarnos cuando tengamos algún problema. Sentía que se estaba acercando. El riachuelo corría a su lado, algunos cuervos revoloteaban en el cielo y las plantas insistían en vivir en el terreno arenoso y estéril. Si hubieran escuchado a sus antepasados, ¿qué habrían oído? Riachuelo, busca un lugar mejor para hacer que tus aguas límpidas reflejen la claridad del sol, ya que el desierto terminará por secarte, diría un dios de las aguas en el caso de que existiese. Cuervos, hay más alimentos en los bosques que entre las rocas y la arena, diría el dios de los pájaros. Plantas, echen sus semillas lejos de aquí, porque el mundo está lleno de tierra fértil y húmeda y ustedes crecerán más bellas, habría dicho el dios de las flores. Pero tanto el querite como las plantas y los cuervos, uno de los cuales se habían posado cerca, tenían el coraje de hacer lo que otros ríos, pájaros y flores juzgaban imposible. Elías clavó su mirada en el cuervo. Estoy aprendiendo, le dijo el pájaro, aunque sea un aprendizaje inútil porque estoy condenado a morir. Has descubierto lo fácil que es todo, pareció responder el cuervo. Basta tener coraje. Elías se rió, porque estaba colocando palabras en la boca de un pájaro. Era un juego divertido que había aprendido con una mujer que hacía pan, y resolvió continuar. Haría las preguntas y se daría a sí mismo una respuesta, como si fuese un verdadero sabio.
El cuervo, no obstante, levantó el vuelo. Elías continuó aguardando la llegada de los soldados de Jezabel, porque bastaba morir una vez. El día pasó sin que nada nuevo sucediera. ¿Habrían olvidado que el principal enemigo del dios Baal todavía estaba vivo? ¿Por qué Jezabel no le perseguía si debía de saber dónde estaba? Porque vi sus ojos y es una mujer sabia, se dijo a sí mismo. Si yo muriera, me transformaría en un mártir del Señor. Si yo soy considerado solo un fugitivo, seré apenas un cobarde, que no creía en lo que estaba diciendo. Sí, seguramente esa era la estrategia de la princesa. Poco antes de caer la noche, un cuervo, sería el mismo, volvió a posarse en la rama donde lo viera aquella mañana. Traía en su pico un pequeño pedazo de carne que inadvertidamente dejó caer. Para Elías fue un milagro. Corrió hasta debajo del árbol, recogió el pedazo y lo comió. No sabía de dónde procedía, ni le interesaba. Lo importante era matar un poco su hambre. A pesar del movimiento brusco, el cuervo no se apartó. Este pájaro sabe que me moriré de hambre aquí, pensó Elías. Alimenta su casa para poder tener un banquete mejor. Jezabel también alimentaba la fe de Baal, como la historia de la fuga de Elías. Durante algún tiempo quedaron hombre y pájaro, contemplándose mutuamente. Elías se acordó del juego que había inventado esa mañana. Me gustaría hablar contigo, cuervo. Esta mañana pensaba que las almas necesitan alimento. Si mi alma no murió de hambre, aún tiene algo que decir. El ave continuaba inmóvil. Y si tiene algo que decir, debo escucharla, porque no tengo a nadie más con quien hablar, continuó Elías. Entonces, usando su imaginación, se transformó en el cuervo. ¿Qué es lo que Dios espera de ti? Se preguntó a sí mismo como si fuese el cuervo. Espera que yo sea un profeta. Fue esto lo que los sacerdotes dijeron, pero tal vez no sea esto lo que el Señor desee. Sí, es esto lo que Él quiere, pues un ángel apareció en la carpintería y me pidió que hablase con Ahab, las voces que yo oía en la infancia. Que todo el mundo oye en la infancia, interrumpió el cuervo. Pero no todo el mundo ve a un ángel, dijo Elías. Esta vez el cuervo no respondió nada. Después de algún tiempo, el ave, o mejor dicho, su propia alma, que deliraba con el sol y la soledad del desierto, quebró el silencio. ¿Te acuerdas de la mujer que hacía pan? Se preguntó a sí mismo. Elías se acordaba. Ella había ido a pedirle que le hiciera algunas bandejas. Mientras Elías las hacía, la oyó decir que su trabajo era la manera de expresar la presencia de Dios. Por la manera en que haces estas bandejas, veo que tienes la misma sensación, había proseguido ella, porque sonríes mientras trabajas. La mujer dividía a los seres humanos en dos grupos, los que se alegraban y los que se quejaban de lo que hacían. Estos últimos afirmaba que la maldición lanzada por Dios a Adán era la única verdad. Maldita es la tierra por tu causa. Con fatiga obtendrás el sustento durante todos los días de tu vida. No encontraban placer en el trabajo, pero les fastidiaban los días santos cuando estaban obligados a descansar. Usaban las palabras del Señor como una disculpa para sus vidas inútiles y se olvidaban de que Él también había dicho a Moisés: El Señor tu Dios te bendecirá abundantemente en la tierra que te di en herencia para poseerla. Sí, me acuerdo de esa mujer. Ella tenía razón. A mí me gustaba el trabajo en la carpintería. Cada mesa que montaba, cada silla que tallaba, le permitían entender y amar la vida, aun cuando solo ahora comprendiese eso. Ella me dijo que conversara con las cosas que hacía, y me quedaría asombrado al ver que las cosas eran capaces de responderme, porque yo ponía ahí lo mejor de mi alma, y recibía en cambio la sabiduría. Si no hubiese trabajado como carpintero, tampoco habrías sido capaz de sacar tu alma de tu cuerpo, fingir que eres un cuervo que habla y entender que eres mejor y más sabio de lo que pensabas.
fue la respuesta. Porque fue en la carpintería donde descubriste que lo sagrado está en todas partes. Siempre me gustó simular que hablaba con las mesas y las sillas que construía. ¿No era esto suficiente? La mujer tenía razón. Cuando conversaba con ellas, acostumbraba a descubrir pensamientos que nunca me habían pasado por la cabeza. Pero cuando estaba empezando a entender que podía servir a Dios de esta manera, apareció el ángel y... Bien, ya conoces el resto de la historia. El ángel apareció porque tú estabas preparado, respondió el cuervo. Yo era un buen carpintero. Era parte de tu aprendizaje. Cuando un hombre camina en dirección a su destino, se ve forzado muchas veces a cambiar de rumbo. Otras veces las circunstancias externas son más fuertes y se ve obligado a acobardarse y ceder. Todo esto forma parte del aprendizaje. Elías escuchaba con atención lo que su alma decía. Pero nadie puede perder de vista lo que quiere, aunque en algunos momentos piense que el mundo y los demás son más fuertes, el secreto es este, no desistir. Nunca pensé ser profeta, dijo Elías. Sí, pensaste, pero te convencieron de que era imposible, o peligroso, o impensable. Elías se levantó. ¿Por qué me digo a mí mismo cosas que no quiero oír? Gritó. Asustado con el movimiento, el pájaro huyó. El cuervo volvió a la mañana siguiente. En vez de repetir la conversación, Elías se dedicó a observarlo, pues el animal siempre conseguía alimentarse y siempre le traía algunos restos. Una misteriosa amistad fue creciendo entre los dos, y Elías empezó a aprender del pájaro. Observándolo, vio cómo era capaz de encontrar comida en el desierto, y descubrió que él podría sobrevivir algunos días más si conseguía hacer lo mismo. Cuando el vuelo del cuervo se hacía circular, Elías sabía que había una presa cercana, corría hacia aquel lugar e intentaba capturarla. Al principio muchos de los pequeños animales que allí vivían conseguían escapar, pero poco a poco adquirió entrenamiento y habilidad para capturarlos. Usaba ramas como lanzas, cavaba trampas que disfrazaban con una fina capa de ramitas y arena. Cuando la presa caía, Elías dividía su alimento con el cuervo y guardaba una parte para ocuparla como cebo. Pero la soledad en que se encontraba era terrible y opresora, de modo que resolvió volver a fingir que conversaba con el pájaro. ¿Quién eres tú? Preguntó el cuervo. Soy un hombre que descubrió la paz, respondió Elías. Puedo vivir en el desierto, cuidar de mí mismo y contemplar la infinita belleza de la creación de Dios. He descubierto que mi alma es mejor de lo que pensaba. Los dos continuaron cazando juntos durante otra luna. Entonces, una noche en que su alma estaba poseída por la tristeza, resolvió preguntarse nuevamente: ¿Quién eres tú? No sé. Otra luna murió y renació en el cielo. Elías sentía que su cuerpo estaba más fuerte y su mente más clara. Esa noche se dirigió al cuervo, que estaba posado en la misma rama de siempre, y respondió a la pregunta que hiciera algún tiempo atrás. Soy un profeta. Vi un ángel mientras trabajaba, y no puedo tener dudas de que soy capaz, aunque todos los hombres del mundo digan lo contrario. Provoqué una masacre en mi país porque desafié a la bienamada de mi rey. Estoy en el desierto como estuve antes en una carpintería, porque mi propia alma me dijo que un hombre debe pasar por diversas etapas antes de poder cumplir su destino. Sí, ahora ya sabes quién eres, comentó el cuervo. Aquella noche, cuando Elías volvió de la casa, quiso beber un poco de agua y vio que el querite se había secado, pero estaba tan cansado que decidió dormir. En su sueño, el ángel de la guarda, que no venía desde hacía tiempo, apareció. El ángel del Señor habló con tu alma, dijo el ángel de la guarda, y ordenó: Retírate de aquí, ve hacia el oriente y escóndete junto al torrente del Querite, en la frontera del Jordán. Beberás del torrente, y ordené a los cuervos que allí mismo te sustenten.
Mi alma te ha escuchado, dijo Elías en el sueño. Entonces despierta, porque el ángel del Señor me pide que me aleje y quiere hablar contigo. Elías se levantó de un salto asustado. ¿Qué había pasado? Aunque era de noche, el lugar se llenó de luz y el ángel del Señor apareció. ¿Qué te trajo aquí? Preguntó el ángel. Tú me trajiste aquí. No, Jezabel y sus soldados te hicieron escapar. Nunca lo olvides, porque tu misión es vengar al Señor tu Dios. Soy un profeta porque tú estás en mi presencia y escucho tu voz, dijo Elías. Cambié varias veces de rumbo porque todos los hombres lo hacen, pero estoy listo para ir a Samaria y destruir a Jezabel. Encontraste tu camino, pero no puedes destruir sin aprender a reconstruir. Yo te ordeno, levántate y ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, donde ordené a una mujer viuda que te mantenga. A la mañana siguiente Elías buscó al cuervo para despedirse. El pájaro, por primera vez desde que llegara a los márgenes del Querite, no apareció. Elías viajó durante días hasta llegar al valle donde quedaba la ciudad de Sarepta, que sus habitantes conocían como Akbar. Cuando estaba ya casi sin fuerzas, vio a una mujer vestida de negro que recogía leña. La vegetación del valle era rastrera, de modo que ella tenía que contentarse con pequeñas ramitas secas. ¿Quién eres? Preguntó. La mujer miró al extranjero sin entender bien lo que le decía. Tráeme una vasija de agua para beber, dijo Elías. Tráeme también un poco de pan. La mujer dejó la leña a un lado, pero continuó sin decir nada. No tengas miedo, insistió Elías. Estoy solo, con hambre y sed, y no tengo siquiera fuerzas para amenazar a nadie. Tú no eres de aquí, dijo ella finalmente. Por la manera de hablar debes de ser del reino de Israel. Si me conocieras mejor, sabrías que nada tengo. Tú eres viuda, así me lo dijo el Señor, y yo tengo menos que tú. Si no me das ahora de comer y de beber, moriré. La mujer se asustó. ¿Cómo aquel extranjero podía saber algo de su vida? Un hombre debe avergonzarse de pedir sustento a una mujer, dijo recuperándose. Haz lo que te pido, por favor, insistió Elías, sabiendo que sus fuerzas comenzaban a faltarle. En cuanto mejore, trabajaré para ti. La mujer se rió. Hace un momento dijiste una verdad. Soy una viuda, que perdió a su marido en uno de los barcos de mi país. Jamás vi el océano, pero sé cómo es el desierto. Mata a quien lo desafía. Y continuó. Y ahora me dices algo falso, tan cierto como que Baal vive en la quinta montaña. Es que yo no tengo nada cocido, solo tengo un puñado de harina en una olla y un poco de aceite en una botija. Elías sintió que el horizonte giraba y comprendió que se iba a desmayar. Reuniendo la poca energía que aún le quedaba, imploró por última vez. No sé si crees en los sueños, ni siquiera sé si yo creo. Sin embargo, el Señor me dijo que yo llegaría hasta aquí y te encontraría. Él ya me ha hecho cosas que me han llevado a dudar de su sabiduría, pero jamás de su existencia. Y así, el Dios de Israel me pidió que yo dijese a la mujer que encontraría en Sarepta: La harina de tu olla no se acabará, y el aceite de tu botija no faltará, hasta el día que el Señor haga llover otra vez sobre la tierra. Sin explicar cómo tal milagro podía acontecer, Elías se desmayó. La mujer quedó contemplando al hombre caído a sus pies. Sabía que el Dios de Israel era apenas una superstición. Los dioses fenicios eran más poderosos y habían transformado a su país en una de las naciones más respetadas del mundo. Pero estaba contenta. Generalmente vivía pidiendo limosna a los otros y hoy, por primera vez en mucho tiempo, un hombre la necesitaba. Esto hizo que se sintiera más fuerte. A fin de cuentas existían personas en peor situación. Si alguien me pide un favor es porque aún tengo algún valor en esta tierra, reflexionó. Haré lo que me está pidiendo solo por aliviar su sufrimiento. Yo también conocí el hambre y sé cómo destruye el alma. Fue hasta su casa y volvió con un pedazo de pan y una vasija de agua.
Se arrodilló, colocó la cabeza del extranjero en su regazo y comenzó a mojar sus labios. Minutos después, él había recuperado el sentido. Ella le ofreció el pan y Elías lo comió en silencio, mirando el valle, los desfiladeros, las montañas que apuntaban silenciosamente hacia el cielo. Dominando el paisaje por el valle, Elías podía ver las murallas rojizas de la ciudad de Serepta. Hospédame contigo, porque soy perseguido en mi país, dijo Elías. ¿Qué crimen cometiste? Preguntó ella. Soy un profeta del Señor. Jezabel mandó matar a todos los que rehusaran adorar a los dioses fenicios. ¿Qué edad tienes? 23 años, respondió Elías. Ella contempló con piedad al joven. Tenía los cabellos largos y sucios, llevaba una barba aún rala, como si desease parecer mayor. Como un pobre desgraciado como aquel podía desafiar a la princesa más poderosa del mundo. Si eres enemigo de Jezabel, también eres mi enemigo. Ella es una princesa de Sidón, cuya misión, al casarse con tu rey, fue convertir a tu pueblo a la verdadera fe. Así dicen los que la conocieron. Y prosiguió señalando a uno de los picos que embarcaban el valle. Nuestros dioses habitan en lo alto de la quinta montaña, desde hace muchas generaciones, y consiguen mantener la paz en nuestro país. Israel, en cambio, vive en la guerra y el sufrimiento. ¿Cómo pueden seguir creyendo en el Dios único? Denle tiempo a Jezabel para realizar su trabajo y verán que la paz reinará también en sus ciudades. Yo ya escuché la voz del Señor, respondió Elías. Ustedes, en cambio, nunca subieron a la cima de la quinta montaña para saber qué existe allí. Quien suba allí morirá abrasado por el fuego de los cielos. A los dioses no les gustan los extraños. La mujer cesó de hablar. Se acordó de que aquella noche había soñado con una luz muy fuerte. Del centro de aquella luz salió una voz diciendo: «Recibe al extranjero que te busque». «Hospédame contigo, porque no tengo dónde dormir», insistió Elías. «Ya te dije que soy pobre. Apenas me alcanza para mí misma y mi hijo». «El Señor pidió que me dejaras quedar. Él nunca abandona a quien ama. Haz lo que te pido. Yo seré tu empleado. Soy carpintero, sé trabajar el cedro y no me faltará qué hacer. Así, el Señor usará mis manos para mantener su promesa. La harina de tu olla no se acabará y el aceite de tu botija no faltará hasta el día en el que el Señor haga llover otra vez sobre la tierra. Aunque quisiera, no tendría con qué pagarte. No es necesario. El Señor proveerá». Confusa por el sueño de aquella noche, y a pesar de saber que el extranjero era enemigo de una princesa de Sidón, la mujer decidió obedecer. La presencia de Elías fue pronto notada por los vecinos. Empezaron los comentarios. La viuda había dado cobijo a un extranjero en su casa sin respetar la memoria de su marido, un héroe que había muerto mientras procuraba ampliar las rutas comerciales de su país. Cuando se enteró de las murmuraciones, la viuda explicó que se trataba de un profeta israelita, muerto de hambre y de sed, y corrió la noticia de que un profeta israelita, huyendo de Jezabel, estaba escondido en la ciudad. Una comisión fue a buscar al sacerdote. «Traigan el extranjero a mi presencia», ordenó, y así se hizo. Aquella tarde, Elías fue conducido ante el hombre que, junto con el gobernador y el jefe militar, controlaba todo lo que sucedía en Akbar. «¿Qué has venido a hacer aquí?», preguntó. «¿No te das cuenta de que eres enemigo de nuestro país? Durante años negocié con el Líbano, y respeto a su pueblo y sus costumbres. Estoy aquí porque soy perseguido en Israel». «Conozco la razón», dijo el sacerdote. «¿Fue una mujer quien te hizo huir?» «Esa mujer es la criatura más bella que he conocido en mi vida, aunque haya estado apenas unos minutos ante ella. Pero su corazón es de piedra, y detrás de sus ojos verdes se esconde el enemigo que quiere destruir a mi país. No he huido, solo espero el momento adecuado para volver». El sacerdote rió. «¿Y esperas el momento adecuado para volver? Entonces prepárate para quedarte en Akbar el resto de tu vida. No estamos en guerra con tu país.
Todo lo que deseamos es que la verdadera fe se difunda, por medios pacíficos a través de todo el mundo. No queremos repetir las atrocidades que ustedes cometieron cuando se instalaron en Canaán. ¿Asesinar a los profetas es un medio pacífico? Cortándole la cabeza al monstruo, deja de existir. Morirán unos cuantos, pero las guerras religiosas serán erradicadas para siempre, y según me contaron las comerciantes, fue un profeta llamado Elías quien empezó todo esto, y después huyó. El sacerdote lo miró fijamente antes de continuar. Un hombre que se parecía a ti. Soy yo, respondió Elías. Muy bien, bienvenido a la ciudad de Akbar. Cuando necesitemos alguna cosa de Jezabel, pagaremos con tu cabeza, la moneda más importante que tenemos. Hasta entonces, busca un trabajo y aprende a mantenerte por ti mismo, porque aquí no hay sitio para profetas. Elías se preparaba para salir cuando el sacerdote dijo: Parece que una joven de Sidón es más poderosa que tu Dios único. Ella consiguió erigir un altar para Baal, y los antiguos sacerdotes ahora se arrodillan ante él. Todo sucederá como fue escrito por el Señor, respondió el profeta. Hay momentos en que las tribulaciones se presentan en nuestras vidas y no podemos evitarlas, pero están ahí por algún motivo. ¿Qué motivo? Es una pregunta que no podemos responder antes ni durante las dificultades. Solo cuando ya las hemos superado, entendemos por qué estaban ahí. En cuanto Elías salió, el sacerdote mandó llamar a la comisión de ciudadanos que lo había visitado aquella mañana. No se preocupen por esto, les dijo. La tradición nos manda ofrecer abrigo a los extranjeros. Además, aquí está bajo nuestro control y podremos vigilar sus pasos. La mejor manera de conocer y destruir a un enemigo es fingirse su amigo. Cuando llegue el momento, le entregaremos a Jezabel y nuestra ciudad recibirá oro y recompensas. Hasta entonces aprenderemos cómo destruir sus ideas. Por ahora sabemos apenas cómo destruir su cuerpo. Así, aun cuando Elías fuese un adorador del Dios único y un potencial enemigo de la princesa, el sacerdote exigió que el derecho de asilo fuese respetado. Todos conocían la antigua tradición. Si una ciudad negase conceder cobijo a un forastero, los hijos de sus habitantes pasarían por la misma dificultad. Como la mayor parte del pueblo de Akbar tenía a sus descendientes diseminados por la gigantesca flota mercante del país, nadie osó desafiar la ley de la hospitalidad. Además, no constituía esfuerzo alguno esperar el día en que la cabeza del profeta judío sirviera de moneda de cambio y se obtuvieran por ella grandes cantidades de oro. Aquella noche Elías cenó con la viuda y su hijo. Como el profeta israelita era ahora una valiosa mercadería, algunos comerciantes enviaron comida suficiente para que la familia se pudiera alimentar durante una semana. Parece que el Señor de Israel está cumpliendo su palabra, dijo la viuda. Desde que mi marido murió, mi mesa nunca estuvo tan provista como hoy. Elías fue integrándose poco a poco en la vida de Sarepta. Como todos sus habitantes, pasó a llamarla Akbar. Conoció al gobernador, al comandante de la guarnición, al sacerdote, a los maestros artesanos que hacían trabajos en vidrio y que eran admirados en toda la región. Cuando le preguntaban qué estaba haciendo allí, él respondía la verdad. Jezabel estaba matando a todos los profetas de Israel. Eres un traidor en tu país y un enemigo en Fenicia, decían, pero somos una nación de comerciantes y sabemos que cuando más peligroso es un hombre, más alto es el precio de su cabeza. Y así pasaron algunos meses. En la entrada del valle, algunas patrullas asirias habían acampado, y parecían dispuestas a quedarse. Era un pequeño grupo de soldados que no representaban ninguna amenaza. De cualquier manera, el comandante solicitó al gobernador que tomase alguna medida. No nos han hecho nada, dijo el gobernador. Deben de estar en misión comercial, buscando una ruta mejor para sus productos. Si deciden usar nuestros caminos, pagarán impuestos y nos haremos más ricos aún. ¿Para qué provocarlos? Para agravar la situación, el hijo de la viuda enfermó sin motivo aparente. Los vecinos atribuyeron el hecho a la presencia del extranjero en casa y la mujer pidió a Elías que se fuera.
Pero él se negó. El señor aún no lo había llamado. Empezaron a circular rumores de que aquel extranjero había desencadenado con su presencia la ira de los dioses de la quinta montaña. Era posible controlar el ejército y calmar la población entre la presencia de las patrullas extranjeras, pero, a causa de la enfermedad del hijo de la viuda, el gobernador empezó a tener dificultades para tranquilizar a la población ante la presencia de Elías. Una comisión de habitantes fue a hablar con él. «Podemos construir una casa para el israelita del lado de afuera de las murallas», propusieron. «De esta manera no violamos la ley de hospitalidad, pero nos protegemos de la ira divina. Los dioses no están contentos con la presencia de este hombre». «Dejen que se quede donde está», respondió el gobernador. «No quiero crear problemas políticos con Israel». «¿Cómo?», preguntaron los habitantes. «Jezabel está persiguiendo a todos los profetas que adoran al Dios único porque quiere matarlos. Nuestra princesa es una mujer valiente y fiel a los dioses de la quinta montaña, pero por mucho poder que tenga ahora, ella no es israelita. Mañana puede caer en desgracia y tendremos que enfrentar la ira de nuestros vecinos. Si demostramos que tratamos bien a sus profetas, nos lo agradecerán». Los habitantes salieron descontentos, porque el sacerdote había dicho que un día Elías sería cambiado por oro y recompensas. Mientras tanto, aunque el gobernador no tuviese razón, ellos no podían hacer nada. La tradición decía que la familia gobernante tenía que ser respetada. A lo lejos, en la entrada del valle, las tiendas de los guerreros asirios comenzaron a multiplicarse. El comandante se preocupaba, pero no contaba con el apoyo ni del sacerdote ni del gobernador. Procuraba mantener a sus guerreros en constante entrenamiento, aun sabiendo que ninguno de ellos, ni siquiera sus abuelos, había tenido experiencia de combate. Las guerras eran cosa del pasado de Akbar, y todas las estrategias que conocía habían sido superadas por nuevas técnicas y nuevas armas empleadas por los países extranjeros. Akbar siempre negoció su paz, decía el gobernador. No será esta vez cuando seremos invadidos. Dejen que los países extranjeros luchen entre sí. Nosotros tenemos un arma mucho más poderosa que las de ellos, el dinero. Cuando ellos terminen de destruirse mutuamente, entraremos en sus ciudades y venderemos nuestros productos. Así, el gobernador consiguió tranquilizar a la población en relación con la presencia de los asirios, pero los rumores acerca de que el israelita había traído la maldición de los dioses a Akbar persistían, y el problema tornábase cada vez más acuciante. Cierta tarde el niño empeoró mucho y ya no conseguía tenerse en pie ni reconocer a las personas que venían a visitarlo. Antes de que el sol descendiera en el horizonte, Elías y la mujer se arrodillaron al lado de su cama. «Señor Todopoderoso, que desviaste las flechas del soldado y que me trajiste hasta aquí, haz que esta criatura se salve. Ella no hizo nada, es inocente de mis pecados y de los pecados de sus padres. Sálvala, Señor». El niño casi no se movía, sus labios estaban blancos y los ojos perdían rápidamente el brillo. «Reza a tu Dios único», pedía la mujer, «porque solamente una madre es capaz de saber cuándo su hijo está partiendo». Elías tuvo ganas de apretar su mano, decirle que ella no estaba sola y que el Dios Todopoderoso la escucharía. Él era un profeta, había aceptado eso en las márgenes del Querite, y ahora los ángeles estaban a su lado. «Ya no me quedan lágrimas», prosiguió ella. «Si él no tiene compasión, si él necesita una vida, entonces pídele que se lleve la mía y deje a mi hijo caminar por el valle y por las calles de Akbar». Elías hizo lo posible para concentrarse en su oración, pero el sufrimiento de aquella madre era tan intenso que parecía llenar el cuarto y penetrar en las paredes, las puertas, en todas partes. Tocó el cuerpo del muchacho. La temperatura ya no estaba alta como en días anteriores, y eso era una mala señal. El sacerdote había pasado por la casa aquella mañana, y tal como venía haciendo las 2 últimas semanas, había aplicado cataplasmas de hierbas en el rostro y en el pecho del niño.
En días anteriores, las mujeres de Akbar habían traído recetas de remedios que se habían transmitido durante generaciones y cuyo poder de curación había sido comprobado en diversas ocasiones. Todas las tardes ellas se reunían al pie de la quinta montaña y hacían sacrificios para que el alma del niño no dejara su cuerpo. Conmovido con lo que sucedía en la ciudad, un mercader egipcio que estaba ahí de paso entregó, sin cobrar nada, un carísimo polvo rojo para ser mezclado con la comida del niño. Decía la leyenda que el secreto de la fabricación de aquel polvo había sido entregado a los médicos egipcios por los propios dioses. Elías durante todo ese tiempo no había dejado de rezar, pero no había servido de nada, absolutamente de nada. Sé por qué te dejan quedar aquí, continuó la mujer con la voz cada vez más baja, porque llevaba muchos días sin dormir. Sé que han puesto un precio a tu cabeza, y que un día serás enviado a Israel y cambiado por oro. Si salvas a mi hijo, yo te juro por Baal y por los dioses de la quinta montaña que jamás serás capturado. Conozco caminos de fuga que ya fueron olvidados por esta generación y te enseñaré cómo salir de Akbar sin ser visto. Elías no dijo nada. Reza a tu Dios único, repitió la mujer. Si él salva a mi hijo, juro que renegaré a Baal y creeré en él. Explica a tu Señor que te di abrigo cuando lo necesitaste, que hice exactamente lo que él había mandado. Elías rezó una vez más e imploró con todas sus fuerzas. En este momento exacto, el niño se movió. Quiero salir de aquí, dijo, con voz débil. Los ojos de la madre brillaron de alegría y las lágrimas rodaron otra vez por sus mejillas. Ven, hijo mío, vamos a donde tú quieras, haz lo que tú quieras. Elías iba a tomarlo en sus brazos, pero el niño le apartó la mano. Quiero salir solo, dijo. Se levantó lentamente y comenzó a caminar en dirección a la sala. Después de dar algunos pasos, cayó al suelo, como fulminado por un rayo. Elías y la viuda se aproximaron. El niño estaba muerto. Por un instante ninguno de los dos dijo nada. De repente, la mujer empezó a gritar con todas sus fuerzas. Malditos sean los dioses, malditos sean aquellos que se llevaron el alma de mi hijo. Maldito sea el hombre que trajo la desgracia a mi casa, mi único hijo, gritaba ella, porque respeté la voluntad de los cielos, porque fui generosa con un extranjero, mi hijo se ha muerto. Los vecinos escucharon los lamentos de la viuda y vieron a su hijo tendido en el suelo de la casa. La mujer continuaba gritando, golpeando al profeta israelita que, de pie, a su lado, parecía haber perdido toda capacidad de reacción y no hacía nada para defenderse. Mientras, las mujeres procuraban calmar a la viuda. Los hombres inmediatamente cogieron a Elías por los brazos y lo llevaron a la presencia del gobernador. Este hombre pagó la generosidad con odio, hechizó la casa de la viuda y su hijo ha terminado muriendo. Estamos dando hospitalidad a alguien que está maldito por los dioses. El israelita lloraba preguntándose, Oh Señor Dios mío, hasta a esta viuda que fue generosa conmigo, ¿tú resolviste afligir? Si mataste a su hijo es porque no estoy cumpliendo la misión que me fue confiada, y merezco la muerte. Aquella misma tarde se reunió el consejo de la ciudad de Akbar, bajo la presidencia del sacerdote y del gobernador. Elías fue llevado para ser juzgado. Decidiste retribuir el amor con el odio, por eso yo te condeno a muerte, dijo el gobernador. Aunque su cabeza valga un saco de oro, no podemos despertar la ira de los dioses de la quinta montaña, dijo el sacerdote, porque después ni todo el oro del mundo podrá devolver la paz a esta ciudad. Elías bajó la cabeza. Merecía todo el sufrimiento que pudiese soportar, porque el Señor lo había abandonado. Subirás a la quinta montaña, dijo el sacerdote. Irás a pedir perdón a los dioses ofendidos. Ellos harán que el fuego descienda para matarte. En el caso de que no lo hicieran, será porque desean que la justicia sea cumplida por nuestras propias manos. Te estaremos esperando al término del descenso, y serás ejecutado mañana según el ritual.
Elías conocía bien las ejecuciones sagradas. Al condenado se le arrancaba el corazón del pecho y se le cortaba la cabeza. Según la creencia, un hombre sin corazón no conseguía entrar en el paraíso. ¿Por qué me elegiste para esto, Señor? Clamaba en voz alta, aun sabiendo que los hombres a su alrededor no entenderían de qué elección estaba hablando. ¿No ves que soy incapaz de cumplir lo que exigiste? No oyó ninguna respuesta. Los hombres y las mujeres de Akbar siguieron en cortejo al grupo de guardias que llevaban a la israelita hasta la quinta montaña. Gritaban palabras ofensivas y tiraban piedras. Solo con mucha dificultad los soldados lograron controlar la furia de la multitud. Después de media hora de caminata, llegaron al pie de la montaña sagrada. El grupo se detuvo ante los altares de piedra donde el pueblo acostumbraba a dejar sus ofrendas y sacrificios, sus pedidos y oraciones. Todos conocían las historias de gigantes que vivían en el lugar y recordaban a las personas que desafiaron la prohibición y fueron alcanzadas por el fuego del cielo. Los viajeros que pasaban de noche por el valle aseguraban haber escuchado las risas de los dioses y las diosas, divirtiéndose allá arriba. Pero aun cuando no se tuviera certeza absoluta de todo esto, nadie se atrevía a desafiar a los dioses. Vamos, dijo un soldado, empujando a Elías con la punta de su lanza. Quien mató a un niño merece sufrir el peor de los castigos. Elías pisó el terreno prohibido y comenzó a subir la cuesta al cabo de algún tiempo de caminata, cuando ya no llegaban a sus oídos los gritos de los habitantes de Akbar, se sentó en una piedra y lloró. Desde aquella tarde en la carpintería, en que había visto la oscuridad iluminada por luces brillantes, no había conseguido nada más que traer la desgracia a otros. El Señor había perdido sus voces en Israel y el culto a los dioses fenicios ahora debía de poseer mayor fuerza. En su primera noche al lado del río Querite, Elías había pensado que Dios lo había escogido para ser un mártir, como hiciera con otros tantos. Pero, en vez de esto, el Señor había enviado a un cuervo, pájaro agorero, para que lo alimentara hasta que el Querite se secase. ¿Por qué un cuervo y no una paloma o un ángel? ¿No habría sido todo el delirio de alguien que quiere esconder su miedo o que su cabeza ha estado demasiado tiempo expuesta al sol? Elías ahora ya no estaba seguro de nada. Quizá el mal había encontrado su instrumento y ese instrumento era él. ¿Por qué en vez de regresar y acabar con la princesa que tanto daño hacía a su pueblo, Dios le había mandado a ir a Akbar? Se había sentido como un cobarde, pero había cumplido la orden. Había luchado para adaptarse a aquel pueblo extraño, amable pero con una cultura completamente distinta. Y cuando creía que estaba cumpliendo su destino, el hijo de la viuda había muerto. ¿Por qué? Se incorporó, caminó un poco más y terminó entrando en la neblina que cubría la cumbre de la montaña. Podía aprovechar la falta de visibilidad para huir de sus perseguidores, pero ¿qué importancia tenía esto? Estaba cansado de huir, sabía que nunca conseguiría encontrar su lugar en el mundo. Además, aunque consiguiese escapar ahora, llevaría a otra ciudad la maldición que le acompañaba, y nuevas tragedias ocurrirían. Cargaría consigo dondequiera que fuese la sombra de aquellos muertos. Era preferible dejar que su corazón fuese arrancado del pecho y su cabeza cortada. Volvió a sentarse, esta vez en medio de la neblina. Estaba decidido a esperar un poco, para que la gente de ahí abajo creyera que había subido hasta la cima de la montaña. Después retornaría a Akbar y se entregaría a sus captores. El fuego del cielo. Muchas personas ya habían sido muertas por él, aun cuando Elías dudase que fuese enviado por el Señor. En las noches sin luna su brillo cruzaba el firmamento, apareciendo y desapareciendo de repente. Tal vez quemase, tal vez matase instantáneamente, sin sufrimiento. Cayó la noche y la neblina se disipó. Pudo ver el valle allí abajo, las luces de Akbar y las hogueras del campamento asirio. Escuchó los ladridos de los perros y el canto de los guerreros. Estoy preparado, se dijo. Acepté que era un profeta y actué lo mejor que pude, pero fallé.
y ahora Dios necesita otro. En ese momento una luz descendió hasta él. El fuego del cielo, pensó. La luz, sin embargo, se mantuvo frente a él y una voz dijo: «Soy un ángel del Señor». Elías se arrodilló y apoyó su rostro en la tierra. «Ya lo vi otras veces y siempre obedecí al ángel del Señor», respondió Elías sin levantar la cabeza, «que solo me hace sembrar desgracia por donde paso». Pero el ángel continuó: «Cuando vuelvas a la ciudad, pide 3 veces que el niño retorne a la vida. El Señor te escuchará la tercera vez». ¿Por qué debo hacer esto? Por la grandeza de Dios. Aunque esto suceda, ya dudé de mí mismo y no soy más digno de mi tarea, respondió Elías. Todo hombre tiene derecho a dudar de su tarea y abandonarla de vez en cuando. Lo único que no puede hacer es olvidarla. Quien no duda de sí mismo es indigno, porque confía ciegamente en su capacidad y peca por orgullo. Bendito sea aquel que pasa por momentos de indecisión. Hace un momento pudiste comprobar que ni siquiera estaba seguro de que fueses un emisario de Dios. Ve y haz lo que te digo. Había pasado mucho tiempo cuando Elías descendió de la montaña. Los guardias seguían esperando junto a los altares de sacrificio, pero la multitud ya había retornado a Akbar. «Estoy preparado para la muerte», dijo él. «Pedí el perdón de los dioses de la quinta montaña, y ellos ahora exigen que, antes de recibirla, yo pase por la casa de la viuda que me acogió y le pida que tenga piedad de mi alma». Los soldados lo llevaron de vuelta y fueron a consultar al sacerdote. «Haremos lo que pides», dijo el sacerdote al prisionero. «Ya que pediste perdón a los dioses, debes hacerlo también a la viuda. Para que no intentes escapar, irás acompañado por 4 soldados armados, pero no pienses que conseguirás convencerla. Para pedir clemencia por tu vida, en cuanto amanezca, te ejecutaremos en el centro de la plaza». El sacerdote hubiera querido preguntar qué era lo que había encontrado ahí arriba, pero estaba en presencia de los soldados, y la respuesta hubiera podido ser embarazosa. Por eso resolvió quedarse callado, pero encontró que era buena idea que Elías pidiera perdón en público, así nadie más tendría dudas sobre el poder de los dioses de la quinta montaña. Elías y los soldados fueron hasta el mísero callejón donde habitara algunos meses. La casa de la viuda estaba con las ventanas y la puerta abiertas, de modo que, según la tradición, el alma de su hijo pudiese salir para ir a habitar junto a los dioses. El cuerpo estaba en el centro de la pequeña sala, velado por los vecinos. Cuando notaron la presencia del israelita, hombres y mujeres quedaron horrorizados. «¡Sacadlo de aquí!», gritaron los guardias. «¿No basta el mal que ya causó? Es tan perverso que los dioses de la quinta montaña no quisieron ensuciarse las manos con su sangre. Dejaron para nosotros la tarea de matarlo», gritó otro. «Y lo haremos ahora, sin esperar la ejecución ritual». Enfrentando los empujones y los golpes, Elías se liberó de las manos que lo sujetaban y corrió hasta la viuda que lloraba en un rincón. «Puedo traerlo de regreso de los muertos. Déjame acercarme a tu hijo», dijo, «solo por un instante». La viuda ni siquiera levantó la cabeza. «Por favor», insistió él, «aunque sea lo último que hagas por mí en esta vida, dame una ocasión de retribuir tu generosidad». Algunos hombres lo agarraron para alejarlo de ahí, pero Elías se debatía y luchaba con todas sus fuerzas, implorando para que lo dejasen tocar al niño muerto. Aunque era joven y fuerte, terminó siendo empujado hasta la puerta de la casa. «Ángel del Señor, ¿dónde estás?», gritó al cielo. En ese momento todos permanecieron inmóviles. La viuda se había levantado y se dirigía hacia él, cogiéndolo de la mano. Lo llevó hasta donde estaba el cadáver del hijo y apartó la sábana que lo cubría. «He aquí la sangre de mi sangre», dijo, «que caiga sobre la cabeza de tu familia si no consigues lo que deseas». Él se aproximó para tocarlo. «Un momento», dijo la viuda, «antes pide a tu Dios que mi maldición se cumpla». El corazón de Elías latía con fuerza, pero creía en las palabras del ángel. «Que la sangre de este niño
caiga sobre mis padres y hermanos y sobre los hijos e hijas de mis hermanos, si yo no hiciera lo que le dije. Entonces, con todas sus dudas, sus culpas y sus temores, él lo tomó de los brazos de ella y lo llevó arriba, al cuarto donde él mismo habitaba. Entonces clamó a los cielos diciendo: Oh Señor, hasta a esta viuda con quien me hospedo afligiste. Matando a su hijo e inclinándose 3 veces sobre el niño, clamó al Señor diciendo: Oh Señor mi Dios, haz que el alma de esta criatura vuelva a entrar en ella. Por algunos instantes nada sucedió. Elías se vio de nuevo en Gileade, delante del soldado con el arco apuntando a su corazón, sabiendo que muchas veces el destino de un hombre no tiene nada que ver con lo que cree o teme. Sentíase tranquilo y confiado como aquella tarde, sabiendo que, independientemente del resultado, había una razón para que todo aquello sucediera. En la cima de la quinta montaña, el ángel había llamado a esa razón grandeza de Dios. Él esperaba entender algún día por qué el Creador necesitaba a sus criaturas para mostrar esta gloria. Fue entonces cuando el niño abrió los ojos. ¿Dónde está mi madre?, preguntó. Abajo, esperando por ti, respondió Elías sonriendo. Tuve un extraño sueño. Viajaba por un agujero negro a una velocidad mayor que el más rápido caballo de carreras de Akbar. Vi a un hombre que sé que era mi padre, aunque nunca lo haya conocido. Entonces llegué a un lugar muy bonito, donde me hubiera gustado quedarme, pero otro hombre que no conozco, aunque me pareciese alguien muy bueno y valiente, me pidió cariñosamente que volviese de ahí. Yo quería seguir, pero tú me despertaste. El niño parecía triste. El lugar donde casi entró debía de ser muy hermoso. No me dejes solo, porque tú me hiciste volver de un lugar donde yo sabía que estaba protegido. Vamos a bajar, dijo Elías. Tu madre quiere verte. El chico intentó levantarse, pero estaba demasiado débil para andar. Elías lo cogió en brazos y bajó. Las personas en la sala de la planta baja parecían presas de un profundo terror. ¿Por qué hay tanta gente aquí?, preguntó el niño. Antes de que Elías pudiese responder, la viuda cogió a su hijo en brazos y comenzó a besarlo llorando. ¿Qué te han hecho, madre? ¿Por qué estás triste? No estoy triste, hijo mío, respondió ella secándose las lágrimas. Nunca estuve tan alegre en mi vida. Y diciendo esto, la viuda se arrojó a las rodillas y empezó a gritar. En esto conozco que eres hombre de Dios. La verdad del Señor sale de tus palabras. Elías la abrazó, pidiéndole que se levantase. Suelten a este hombre, dijo ella a los soldados. Ha combatido el mal que se había abatido sobre mi casa. Las personas que estaban allí reunidas no podían creer lo que veían. Una joven de 20 años que trabajaba como pintora se arrodilló al lado de la viuda. Poco a poco todos fueron imitando su gesto, inclusive los soldados encargados de conducir a Elías al cautiverio. Levantaos, pidió él, y adorad al Señor. Yo soy apenas uno de sus siervos, quizá el menos capacitado. Pero todos continuaron arrodillados con la cabeza baja. Has hablado con los dioses de la quinta montaña, se oyó decir a alguien, y ahora puedes hacer milagros. No hay dioses allí. Vi a un ángel del Señor que me ordenó hacer esto. Tú estuviste con Baal y sus hermanos, dijo otra persona. Elías se abrió paso empujando a las personas arrodilladas y salió a la calle. Su corazón continuaba agitado como si no hubiese cumplido correctamente la tarea que el ángel le había enseñado. ¿De qué sirve resucitar a un muerto si nadie cree dónde viene tanto poder? El ángel le había indicado clamar 3 veces el nombre del Señor, pero nada le había dicho sobre cómo explicar el milagro a la multitud reunida en la planta baja. Podría ser que, como los antiguos profetas, lo que quise fue impresionar para satisfacer mi vanidad, se preguntaba a sí mismo. Entonces escuchó la voz de un ángel de la guarda, con quien conversaba desde la infancia. Hoy has estado con un ángel del Señor. Sí, respondió Elías, pero los ángeles del Señor no conversan con los hombres, se limitan a transmitir las órdenes que emanan de Dios. Usa tu poder,
dijo el ángel de la guarda. Elías no entendió qué quería decir con esto. No tengo ninguno, solo el que me viene del Señor. Nadie tiene, pero todo el mundo tiene el poder del Señor y nadie lo usa. Y añadió el ángel, a partir de ahora y hasta el momento en que regreses a la tierra que dejaste, ningún otro milagro te será permitido. ¿Y cuándo será esto? El Señor te necesita para reconstruir Israel, dijo el ángel. Pisarás otra vez su suelo cuando aprendas a reconstruir. Y no dijo nada más.